Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada académica de La Lonja, el gremio inmobiliario. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en nuestra primera jornada del año. Sabemos que estos temas de inicio de año son súper importantes para todos ustedes y por eso les traemos a un tema que les servirá demasiado en estos primeros meses del año. Vamos a esperar unos momentos mientras más personas se conectan para poder dar inicio a nuestra jornada académica. Bueno, nuevamente muy buenos días. Queremos recordarles unos pocos servicios que tenemos por hacer parte de la Lonja, el gremio inmobiliario, mientras damos inicio a nuestra jornada académica. Primero, desde la Lonja les queremos desear un feliz inicio de año, que este año sea muy próspero para todos ustedes y también les queremos recordar que por ser afiliados a la Lonja cuentan con diversos servicios como lo son consultoría jurídica, revisión de temas especiales, participación en eventos, tarifas especiales, jornadas académicas exclusivas para afiliados, talleres prácticos, entre otros. Por lo tanto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Lonja Gremio y allí encontrarán toda la planificación de nuestros eventos a lo largo del año para que se puedan inscribir y tengan esa información de primera mano. Por último, les contamos que también contamos con un centro de arbitraje y conciliación, el cual se encuentra integrado por árbitros expertos en el sector inmobiliario, quienes los podrán acompañar en la resolución de conflictos.
No solamente tratamos temas inmobiliarios, tratamos otros temas, los invitamos a acceder a este gran servicio. No es exclusivo para los afiliados, sino para cualquier persona. Si desean mayor información, les pondremos el correo electrónico del cual se pueden contactar en el chat. Y les recordamos que nuestro encuentro de Oriente es el próximo 23 de febrero. En el chat también les pondremos información, se puedan inscribir y puedan en este primer evento de la lonja. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gusto tenerte en nuestra primera jornada académica. Muchas gracias, me encanta estar abriendo el año con la lonja. Es un honor para mí hablar con todas las personas inscritas y con todos los que nos quieran escuchar de este tema que se vuelve importante en todos los primeros meses del año y de estar con la lonja en todos estos espacios académicos tan valiosos. Claro que sí, incluso este tema es importante no solo para los administradores de propiedad horizontal, sino también para los propietarios, porque muchas veces esos propietarios tienen alguna duda respecto de cuándo es la convocatoria, me convocaron bien, en el tiempo adecuado, es posible que se celebren en este 2024 asambleas virtuales, qué sucedió con esto, mixtas, etcétera, a quién le corresponde esta facultad, mejor dicho, todos estos temas que son súper importantes para todos nosotros que en algún momento nos va a tocar. Laura, de verdad que para nosotros es un gusto tenerte. Laura hace parte de la firma Conecta Urbano, especialista en legal inmobiliario. De verdad que un honor, pues, para esta primera jornada que son asambleas ordinarias en las copropiedades. Hablaremos de convocatoria, modalidades y celebración. Laura, adelante. Muchísimas gracias y a todos los que estén conectados, bienvenidos y gracias por hacer parte de este espacio. El objetivo es que compartamos un poco de conocimiento sobre un tema que se vuelve tan importante y que a veces creemos que es repetitivo y que tal vez todo está dicho, pero que pueden presentar inquietudes o preguntas frente a la manera en la que la norma se está interpretando en la actualidad y sobre todo para dar esa conexión entre propietario y administrador en la medida que sirva para que las relaciones, la convivencia y el entendimiento en el desarrollo de estas asambleas ordinarias que son tan importantes, pues nos pueda representar un beneficio en la comunidad. Vamos a conversar entonces hoy sobre las asambleas ordinarias. Esto es importante, nuestro tema se concentra en las asambleas ordinarias de las copropiedades, las asambleas obligatorias por norma a realizar durante estos primeros meses del año y vamos a enfocarnos en la convocatoria, las modalidades de celebración y su desarrollo. Le agradezco nuevamente a la Lonja por abrirme este espacio y por invitarme a ser parte de su primera jornada del año 2024 y a todos ustedes bienvenidos. Vamos a hacer de este un espacio conciso, corto, pero muy provechoso. Y entonces vamos a hablar sobre realmente qué deberíamos saber hoy sobre la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios, porque realmente tenemos esta norma, que es nuestra ley 675 del año 2001, que reglamenta las asambleas generales de copropietarios y el régimen de copropiedad, pero durante el recorrido de los años y de la aplicación de la norma, y como vamos a ver más adelante, muchas interpretaciones vienen sobre qué podemos y qué no podemos hacer y cómo lo podemos hacer en estas asambleas. Tema fundamental, por qué debemos hablar de este asunto de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios? Yo les daría varias razones, porque es ese único espacio anual donde tenemos la oportunidad y además el deber de tratar asuntos tan relevantes para la copropiedad como el presupuesto, la revisoría fiscal, que es quien vigila la correcta implementación de las normas y el reglamento en la copropiedad. Es ese espacio en el que toda la comunidad se centra a evaluar cómo fue su operación del año anterior, en qué estado se encuentra la copropiedad en sus asuntos administrativos. Pero además, ¿por qué?
de él dependen una cantidad de decisiones económicas que afectan a la comunidad y que deben ser correctamente aprobadas y tomadas. ¿Por qué es importante hablar de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios? Porque de no cumplirse los presupuestos legales para que ésta sea realizada de manera correcta, nos podemos ver sometidos a unos vicios de nulidad que pueden ser demandados ante la jurisdicción y que lo que van a hacer es invalidar las decisiones que se hayan tomado. Y si esas decisiones tienen implicaciones económicas o tienen implicaciones de gestión importantes para la copropiedad, es posible que los perjuicios sean importantes frente a cualquier vacío o vicio legal que se considere sobre el asunto. Por eso consideramos que es importante y abrir este espacio desde la lonja es importante para que desde el mes de enero estemos conversando, preparando y resolviendo inquietudes sobre este asunto que nos va a acompañar hasta por lo menos finalizando el mes de marzo o la primera semana de abril, que ya vamos a ver por qué, para que estas asambleas las realicemos de manera adecuada, de manera legal, sin ningún tipo de vicio y que estén blindadas frente a cualquier tipo de impugnación que ponga a tambalear las decisiones y la firmeza de las decisiones que se toman en las asambleas. Entonces, conversando y continuando con este tema, la propuesta es que vayamos de lo básico a lo profundo. Vamos a hablar sobre una ley que muy probablemente quienes estamos conectados la conozcamos todos, que es nuestra norma del régimen de propiedad horizontal, la ley 675 de 2001, pero no por eso es menos importante que la recorramos desde lo básico hasta los temas más detallados. Porque hablamos de la propiedad horizontal. Nuestro régimen de propiedad horizontal es aquel en el que concurren los derechos de propiedad exclusiva sobre unos bienes privados y los derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes de la copropiedad. Y esta es la definición que nos trae la ley 675 de 2001 sobre el régimen de propiedad horizontal. Las asambleas a las que nos referiremos en esta sesión son las asambleas ordinarias que por norma se realizan en las propiedades horizontales, pero que se asimilan en muchos aspectos a las asambleas ordinarias que se realizan en todo tipo de personas jurídicas de derecho privado en Colombia por exigencia legal. Y en el caso de la copropiedad va a haber aspectos fundamentales como el reconocimiento de quiénes son los copropietarios, quiénes realmente conforman o no esa asamblea, para entender quiénes pueden hacer parte de las decisiones que allí se toman. Importante que iniciemos entendiendo cuándo y por qué se debe celebrar esta asamblea. La copropiedad como persona jurídica constituida, legalmente constituida, entidad de derecho privado, la copropiedad debe realizar una asamblea general ordinaria cuando indique el reglamento de propiedad horizontal o en su defecto a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal, es decir, dentro de los 3 meses siguientes al 31 de diciembre del año anterior. Pero es importante entender que en estos casos prevalecerá siempre lo que se indique en el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, podría establecer que la realización de esta asamblea general ordinaria, que es obligatoria para realizar una vez al año, por lo menos, dentro de estos primeros meses del año, podría estar establecido en el reglamento que se realice siempre las 2 primeras semanas del mes de febrero de cada año. Y así debería cumplirse. Podría decirse en el reglamento, se realizará a más tardar la primera semana del mes de marzo. O podría definirse una fecha concreta. Es poco probable porque esto depende de las coordinaciones y las gestiones de la misma administración y los copropietarios, y es muy poco probable que en un reglamento se indique una fecha tan específica, pero sí hay muchos reglamentos que prevén la realización de la Asamblea General Ordinaria en unos momentos específicos, en el mes de enero, en el mes de febrero. Algunas copropiedades
tienen como regla realizarla con mucha antelación para poder tener anticipación en la toma de decisiones relevantes, sobre todo presupuestales, que no dan espera. Siempre debe tenerse en cuenta que la disposición que indique cuándo realizar esa asamblea en el reglamento de propiedad horizontal no podrá extralimitarse al límite legal que nos indica la norma, que es de realizarla dentro de los primeros 3 meses de cada año. Es decir, el reglamento puede fijar el momento de la celebración de esta asamblea sin que en ningún caso pueda excederse a fijarla fuera de esos primeros 3 meses del año. Y esa asamblea general ordinaria será una asamblea en la que se tratarán los temas que la norma indica como necesarios para la determinación de la copropiedad de manera anual. Aquí vamos a hablar en esta conversación sobre qué nos dice la ley y por eso iniciamos indicando que la norma nos lleva a citar esta asamblea cuando lo indique el reglamento o en su defecto dentro de los primeros 3 meses de cada periodo posteriores al vencimiento del periodo presupuestal, es decir, los 3 primeros meses del año. Pero van a ver que vamos a pasar por lo que dice la Ley 675 de 2001 y luego vamos a adentrarnos en qué dicen quienes interpretan la ley. De esta ley ya ha pasado un buen tiempo desde que entró en vigencia y ustedes saben que el contexto cambia, las cosas y la forma en la que las dinámicas sociales de comunidad, de administración van cambiando. Y por eso hay interpretaciones distintas y precisiones que sobre la misma ley han hecho la doctrina y la jurisprudencia con las que vamos a complementar esta conversación. ¿Dónde está regulado en la norma lo que se refiere a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios? Está regulado en el capítulo 10 de la Ley 675 de 2001, que corresponde a la Asamblea General. Y allí vamos a enfocarnos a partir de ahora. ¿Qué dice entonces la norma? La norma dice: ¿quiénes integran la Asamblea General de Copropietarios? Dato importante, la Asamblea General de Copropietarios la integran los propietarios de bienes privados, ¿sí? La integran los propietarios de bienes privados dentro del régimen de copropiedad cuando estén reunidos los propietarios o sus representantes o delegados, ¿sí? El propietario en la asamblea puede hacerse representar o puede establecer una designación de delegado siempre que cumpla con los requisitos establecidos para ello, que ya vamos a hablar de estos. Pero la asamblea será asamblea cuando esos propietarios de bienes privados estén reunidos. Mientras no haya una reunión de esos propietarios de bienes privados que conforman una asamblea, pues el propietario se entenderá como propietario individualmente considerado de manera pura y simple. Cuando la asamblea se reúne y sobre todo cuando se reúne cumpliendo un quórum y unas condiciones específicas que la ley determina, se considera que existe una asamblea general de copropietarios para sesionar y para tomar decisiones válidamente. ¿Cómo debe ser esa condición de reunión de la asamblea general de copropietarios? Bien, pues cuando la norma nos indica que la asamblea se conforma por aquellos propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados, esto nos indica que el propietario del bien privado puede designar un delegado o un representante otorgando el poder correspondiente. Lo importante es que para el régimen de propiedad horizontal y para la participación en las asambleas de copropietarios, dicho poder no exige ningún tipo de formalidad. No exige ningún tipo de formalidad de autenticación, no exige ningún tipo de formalidad. Se requiere el otorgamiento de poder firmado por el propietario para que éste se tenga otorgado. Y de un tiempo para acá, creo que ya hace bastante tiempo para acá, es válido que dicho poder se otorgue de manera escrita física o de manera escrita virtual, siempre y cuando se pueda verificar con dicho otorgamiento que el propietario está manifestando de manera libre que designa ese representante o ese delegado. Esto es fundamental. Y esa asamblea será asamblea siempre y cuando se reúna siguiendo las reglas de esa reunión, es decir, que se cumpla con el quórum y las condiciones previstas en la ley y el reglamento.
sobre cómo funciona esta jerarquía, que es algo que nos puede generar algún tipo de inquietud. Debemos decir que siempre debemos partir de verificar lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, porque es la primera norma que se incorpora a esa comunidad con fuerza de ley. Es decir, si bien la Ley 675 de 2001 trae disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para el régimen de propiedad horizontal, debe prevalecer lo que se disponga en ese reglamento, que es la ley adaptada a esa comunidad, siempre y cuando ese reglamento no vaya en contravía de las normas obligatorias de la Ley 675 de 2001. Pero hay temas que se pueden precisar en el reglamento y adaptar a esa comunidad específica, como el primero que hablamos en esta conversación, y es en qué momento se realiza la asamblea. A mí la ley me está dando un rango de 3 meses iniciales del año, pero como copropiedad, el reglamento puede establecer un rango mucho más específico de tiempo e inclusive fecha. Así veremos qué ocurre con muchos otros aspectos de la vida en comunidad y de la reglamentación de la comunidad que pueden reglamentarse de manera específica en el reglamento. Por eso, cuando vamos a analizar qué es lo que corresponde dentro de un régimen de copropiedad, siempre debemos partir por analizar qué dice el reglamento y luego vamos a cotejarlo con lo que dispone la ley para entender si posiblemente en ese reglamento hay alguna disposición que contraríe la ley y que posiblemente esté viciada, o que lo que se indica en el reglamento es una precisión frente a las posibilidades que la ley nos ofrece y por lo tanto es válido. Todos los propietarios de los bienes privados que integran el edificio conjunto tienen derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ellas, salvo algunas excepciones en las que no se permite la participación de los copropietarios que tienen pendientes pagos o tienen mora con la copropiedad. Y en esos casos ya la jurisprudencia del Ministerio de Vivienda, que es el organismo que interpreta las normas del régimen de propiedad horizontal, han manifestado reiteradamente que esta restricción es totalmente válida. Vamos entonces adelante. Para entender para qué vamos a reunirnos como Asamblea General de Copropietarios, tenemos que entender qué funciones le corresponden a esa asamblea. Es decir, ¿qué hace una asamblea cuando se reúne? ¿Para qué se reúnen? ¿Y qué temas tienen que conversar y qué temas tienen que decidir? Esto nos lo indica también la Ley 675 de 2001. Las funciones de la asamblea de copropietarios son nombrar y remover libremente al administrador. Ojo, póngale un asterisco a esto, salvo que tengamos consejo de administración, porque en esos casos es el consejo quien nombra al administrador y remueve al administrador. También la asamblea aprueba o no aprueba los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos del edificio, y esto es muy, muy importante porque es una de las principales razones y motivaciones de esta reunión, y es, digamos, a veces complejo que el tema presupuestal va quedando como muy hacia la parte final de la asamblea, se nos empiezan a ir los copropietarios y empieza a haber una problemática para aprobar estas cuentas y este presupuesto, sobre todo cuando dentro del presupuesto y posterior a la aprobación del presupuesto se requiere aprobar otro tipo de expensas. La Asamblea también tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los miembros del Comité de Convivencia, salvo que, otro asterisco, esa labor se le designe al Consejo de Administración. También la Asamblea debe aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas o expensas ordinarias y extraordinarias. Y esto importantísimo para aprobar presupuestos y expensas, es decir, cuotas de administración, solo puede hacerlo la Asamblea. Esta función no puede delegarse en otro órgano de administración y por eso es fundamental esta reunión, porque es la Asamblea quien decide sobre el destino económico de la copropiedad, cómo vamos a gastar, en qué vamos a gastar, cuándo vamos a gastar, qué recursos tenemos y cómo los vamos a administrar. También es función de la Asamblea elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración, esto sí es muy importante, y también al revisor fiscal para los periodos establecidos en el reglamento, y de no establecerse un periodo será de 1 año. La Asamblea también aprueba las reformas al reglamento de propiedad horizontal. Ojo, y aquí también pongamos una advertencia, y es que estas reformas al reglamento de propiedad horizontal van a requerir una mayoría
importante, una mayoría calificada, es decir, la participación de un número de copropietarios que sume por lo menos el 70% de los coeficientes de copropiedad, que ahora vamos a hablar qué son. La asamblea va a decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales, es decir, aquellos bienes comunes que no son necesarios para la existencia y operación de la copropiedad, como las zonas recreativas, como la zona del gimnasio, como la zona del parque infantil, como la zona de la cancha, como la zona de la piscina. La asamblea es la única que puede decidir sobre la desafectación de bienes comunes no esenciales, y aquí les pongo un ejemplo. Puede ser que una copropiedad tenga una cancha que hace muchos años no se usa, porque como está ocurriendo hoy en día, hay pocos niños ya en las copropiedades. Hace unos 15 años en una copropiedad podía haber, no, una cantidad de niños todo el tiempo, y ahora vemos uno, dos, tres, hasta 10, pero no tantos como antes. Entonces hay copropiedades que han decidido disponer de sus zonas de bienes comunes no esenciales, como parques infantiles, para otros usos. E inclusive conozco de varias copropiedades que han decidido que esos bienes comunes no esenciales van a ejecutar proyectos de aprovechamiento económico, como la construcción de locales comerciales, como la construcción de otras áreas de mayor aprovechamiento, e inclusive que han decidido destinar estas áreas de recreación a espacios, por ejemplo, de coworking, salas de juntas, reuniones, que son lo que hoy las copropiedades sienten o perciben que necesitan. Es la Asamblea General de Copropietarios la que determina esa posibilidad de desafectación de los bienes comunes no esenciales y darles otro uso, darles otro aprovechamiento. También es la asamblea la única que puede decidir sobre la reconstrucción del edificio conjunto. Eso es muy importante, porque hay ocasiones en que se va a ver afectada la estabilidad estructural de la edificación cuando ocurren eventos naturales como sismos, o cuando pueda que ocurren otros eventos que no son de la naturaleza, pero que afectan estructuralmente el edificio conjunto, y es la asamblea la que debe decidir sobre su reconstrucción. También es función de la asamblea de copropietarios decidir sobre las sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales y del reglamento, salvo que esta labor se le asigne al Consejo de Administración. Aquí, en este punto, me parece importante, digamos, anotar sobre una pregunta que tengo acá, Consuelo. Si un edificio que tiene 8 apartamentos y 4 de ellos están en mora pueden tener derecho a voz y voto, esto, digamos, que la restricción a la participación en la asamblea no tiene, no se ve impedida o determinada por cuánto es el número de copropietarios o cuánto es el número de las unidades privadas. Lo importante es que esté expresamente establecido en el reglamento cuáles son las sanciones y las medidas a asumir sobre la participación en asamblea de aquellos copropietarios morosos. Y lamentablemente, en esos casos, pues aún siendo pocos, podría mantenerse esa restricción siempre y cuando esté establecida en el reglamento y se garantice el debido proceso. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la mayor dificultad frente a este tipo de restricciones al derecho de voz y voto en las asambleas? El gran problema es no seguir el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Que efectivamente la sanción o la restricción se encuentre consignada en el reglamento de propiedad horizontal y que se sigan los procedimientos para su cumplimiento, porque hay ocasiones en las que no existe una reglamentación de este tipo en el reglamento, no está expresamente determinada, y al reunirse la asamblea o a convocarse la asamblea, se determina de manera unilateral por el Consejo de la Administración, que son quienes deciden sobre esa citación, que no van a dejar participar a determinado número de propietarios o a determinados propietarios que no cumplan con ciertas condiciones. Esto no se puede establecer de manera unilateral o de manera deliberada por el Consejo ni la Administración, sino tiene que hacer parte de unas determinaciones consignadas en el reglamento que sean de libre conocimiento para todos los copropietarios y que tengan un procedimiento para hacerse cumplir. Ahora bien, también decide la Asamblea sobre la aprobación de la disolución y liquidación de la persona jurídica, y esto, aunque parezca muy raro o poco usual, puede ocurrir en diferentes ocasiones cuando la copropiedad
un edificio que tenía 7, 8 apartamentos, que eso hoy en día está pasando muchísimo. Antes no era tan usual, pero hoy en día pasa mucho, deciden venderle sus unidades a un desarrollador que les compra todo el edificio, lo va a tumbar y va a hacer otro de 20 pisos. En ese caso, es la asamblea quien aprueba la disolución y la liquidación de la persona jurídica, pues no tendría razón mantener la persona jurídica si ésta se debe extinguir para darle paso a un nuevo desarrollo. O cuando hay una destrucción total de la edificación que implica que se apruebe la disolución y liquidación de la persona jurídica para que ya el asunto inmobiliario tome otro rumbo o se decida qué hacer con él y no haya una copropiedad con administración y gestión que no puede ser administrada y gestionada desde el plano de lo material. También decide la Asamblea sobre autorizar a la Administración para realizar erogaciones con cargo al Fondo de Imprevistos. Esto es muy importante. Ven ustedes que todas las decisiones que son de contenido económico trascendental para la copropiedad le corresponden a la Asamblea General de Copropietarios, porque en un sentido democrático e igualitario para las copropiedades que está constitucionalmente protegido, todos aquellos que tienen derechos y obligaciones frente al régimen de copropiedad deben verse representados en decisiones que impliquen una erogación económica, pero también que impliquen sobre la disposición de asuntos esenciales de la copropiedad, como les decía, los bienes comunes, la realización de pago con cargo al fondo de imprevistos o situaciones o gestiones como la imposición de sanciones y elecciones importantes. También decidirá la Asamblea sobre otras funciones que estén fijadas en el reglamento de propiedad horizontal o en decretos reglamentarios. Lo cierto del caso es que estas son las funciones principales de una Asamblea General de Copropietarios y dentro de aquellas que no están aquí expresamente mencionadas o que podrían pasársenos por alto, se encuentra que es la Asamblea de Copropietarios la que decide eventualmente si el edificio tiene una afectación, por ejemplo, estructural, decide la copropiedad sobre si quiere elegir o no realizar un reforzamiento estructural, porque la copropiedad es la titular de todo tipo de licenciamiento urbanístico sobre el régimen de copropiedad y sobre los bienes de la copropiedad. Eso significa que cualquier ejecución de una obra, por ejemplo, que implique un proceso de licenciamiento urbanístico dentro de la copropiedad hacia los bienes comunes de la copropiedad, tiene que ser decidido por la Asamblea General de Copropietarios y no por otros órganos de administración como el Consejo y la Administración Representante Legal. Vamos a ir entonces, ya que conversamos sobre las funciones de la Asamblea General de Copropietarios y cada cuánto se tiene que reunir en asamblea, ojo, ordinaria, que es nuestro tema de hoy, vamos a hablar de cuál es la finalidad de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios. Por aquí estoy leyendo algunas de sus preguntas para ver si las podemos resolver. Ahora les damos espacio a estas preguntas. Y lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios? Las funciones de esta asamblea son examinar la situación general de la persona jurídica, es decir, hablar, debatir sobre cómo ha sido la operación de la copropiedad durante el año inmediatamente anterior, cuáles son las gestiones que se han realizado y es por esto que en la Asamblea General Ordinaria se presenta un informe de la administración, cuál ha sido su gestión, qué se ha hecho, cómo ha operado la copropiedad. También en esta asamblea se efectúan los nombramientos cuya elección le corresponde a la asamblea, como el Consejo de Administración y la Revisoría Fiscal, porque ya sabemos que el Comité de Convivencia en muchos casos se le determina su elección al Consejo, en otros no. También es posible que dentro del reglamento de propiedad horizontal la elección del Comité de Convivencia la tenga la asamblea y así se realice. En muchas copropiedades es así. Pero eso sí, en la mayoría de los casos la elección del administrador se le delega al consejo o si hay consejo, pues le corresponde al consejo hacerlo. También esta asamblea considera y aprueba las cuentas del último ejercicio, es decir, los estados financieros.
Se deben aprobar los estados financieros, debatir y aprobar los estados financieros en la asamblea ordinaria porque esta es una información relevante para la continuidad de la operación de la copropiedad. Y por último, la asamblea ordinaria debe considerar y aprobar el presupuesto anual de operación de la copropiedad. Estos son los 4 aspectos fundamentales que la ley nos dice deben ser tratados en la asamblea general ordinaria. ¿Puedo tratar otros temas? Por supuesto, puedo tratar otros temas. La Asamblea General Ordinaria debe tratar estos temas y esta es su finalidad, pero pueden convocarse o plantearse otros temas siempre y cuando se encuentren dentro del orden del día o hagan parte de proposiciones y varios, que es un acápite de esta asamblea que está permitido en esta asamblea y no en otro tipo de asambleas como las extraordinarias que tienen que tener una citación específica. En la asamblea ordinaria están abiertas todo tipo de intervenciones siempre y cuando cumplan con el procedimiento de la reunión y con el orden fijado para la reunión. Ahora vamos a lo siguiente. Ya sabemos cuál es la finalidad de esta asamblea, que es una asamblea ordinaria donde, como cualquier organización privada, debemos conocer cómo le fue, cuáles son las cuentas, venga, las aprobamos, hagamos los nombramientos o ratifiquemos los nombramientos y aprobemos un presupuesto. Pero entonces, ¿cómo o dónde se realiza esa asamblea? Estas asambleas pueden realizarse bajo diferentes modalidades y aquí vamos a tocar un punto que puede ser de debate. Las asambleas ordinarias en las copropiedades se pueden realizar de manera presencial, no presencial, mixta y por comunicación escrita. Eso sí, hay diferentes aspectos que tienen que tenerse en cuenta en este tipo de modalidades. La asamblea presencial se realiza en un espacio físico determinado que se anuncia en la convocatoria. La asamblea no presencial es una asamblea que se realiza mediante mecanismos de comunicación simultánea, es decir, audio, video. La asamblea mixta es aquella en la cual algunos de los participantes asisten presencialmente y otros asisten a través de mecanismos de comunicación simultánea. Y la asamblea por comunicación escrita es aquella en la que el sentido del voto se emite por escrito en un periodo de un mes a partir del recibo de la primera comunicación. ¿Qué dice la norma? Y aquí quiero que liberemos un mito o alguna confusión que puede generar la ley sobre este tipo de asambleas, sobre todo las no presenciales y las mixtas. Decía o dice la ley 675 que serán ineficaces estas asambleas cuando alguno de los propietarios no participe, y en esto se ha generado mucho debate porque estas asambleas, digamos que empezaron a realizarse con mayor frecuencia frente a la restricción de reuniones derivada del COVID-19 que vivimos entre los años 2020 y 2021, y en 2020, cuando el confinamiento empezó, pues muchas de las copropiedades no habían hecho aún su asamblea. Y luego de muchas interpretaciones, el Ministerio de Vivienda de Colombia, que es quien interpreta las normas de copropiedad, lo que ha establecido es que la ley no quería decir lo que dice, sino otra cosa. Y lo que quería decir es que todas las personas que asistan a una asamblea no presencial o a una asamblea mixta deben deliberar y deben decidir. Esto es que debe quedar la constancia de que quienes asisten a una reunión no presencial o mixta están en el proceso de deliberación y pueden tomar decisiones y participar de las decisiones. Es decir, se flexibilizó frente a la necesidad de un nuevo mundo de tener este tipo de asambleas. Se flexibilizó la interpretación rígida que aparentemente exigía que para las reuniones no presenciales o mixtas asistiera el 100% de los copropietarios. Y en este caso, ya la interpretación apunta a que primero se logren los quórums necesarios para deliberar y decidir, que ya vamos a ver cuáles son, y que existiendo ese quórum necesario para deliberar y decidir, esté claro y demostrable que quienes participan estén deliberando y decidiendo para que la asamblea no se torne ineficaz. Es decir, no puede ser una asamblea donde hay aparentemente un montón de personas conectadas, pero no pasa nada, nadie habla, nadie delibera, nadie decide, y donde no se pueda determinar cómo se están dando las decisiones. Esto es importante porque digamos que hemos vuelto a la era de la presencialidad. Todos creíamos que el tema de la virtualidad se iba a quedar para siempre, que todo iba a ser así,
pero necesariamente y sobre todo cuando se trata de tomar decisiones tan complejas como las del régimen de copropiedad, sabemos que hay ocasiones y copropiedades en las que esto se torna difícil. Si ustedes están en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, ciudades más grandes, donde tenemos copropiedades hasta de 1000 unidades privadas, si ustedes pueden ser inclusive algunos de los administradores de esas unidades, ustedes saben lo difícil que es hasta encontrar un lugar para hacer una asamblea de 1000 unidades privadas. Pero también lo difícil que es organizar y coordinar una reunión virtual de 1000 apartamentos. O sea, una labor titánica. Y eso ha llevado a que la presencialidad nos vuelva a convocar, eso y otros asuntos, como la toma de decisiones que requieren mayoría calificada, por ejemplo. Pero eso no impide, y eso para que lo dejemos claro en esta reunión de hoy que tenemos, eso no impide que hoy en día, en el año 2024, se puedan realizar asambleas generales ordinarias de copropietarios por mecanismos no presenciales o mixtos. Y esto nos puede facilitar la realización de una asamblea en copropiedades que son de 5 apartamentos que pueden perfectamente hacer su asamblea por un mecanismo no presencial, se reúnen una noche en un Zoom, en un Teams, hacen su asamblea, cumplen con su requerimiento y salen de ahí y no tuvieron que irse a ninguna parte, no. Puede hacerlo más sencillo y puede facilitársele esto a algún tipo de copropiedad. Eso significa entonces que las modalidades de realización hoy no se limitan solo a la presencialidad. Esto porque ha sido tal vez un mito o una inquietud, porque se ha pensado que los decretos que surgieron desde el gobierno nacional en época de pandemia habilitaron únicamente por periodo temporal la realización de asambleas virtuales. Y esto no es así, esto ya estaba previsto en la ley, sigue previsto en la ley, solo que tenía una interpretación muy restrictiva y por eso no era común. Y hoy en día la interpretación desde el Ministerio de Vivienda y desde la jurisprudencia se han ampliado a determinar que realmente la norma debe darse un alcance y lo que dice el Ministerio es démosle una interpretación sistemática a esto, en el sentido que la asamblea se puede realizar por estos mecanismos siempre y cuando quede claro que todos están deliberando. Si eso está claro, aquí estamos claros. ¿Qué pasa con las reuniones no presenciales y mixtas? Que tiene que dejar de prueba de que la asamblea se realizó y debe quedar grabada. Ahora, ¿cómo se debe realizar la convocatoria a la asamblea? Cualquiera que sea su modalidad. 1. La debe convocar el administrador, representante legal de la copropiedad. 2. La debe realizar con una antelación de por lo menos 15 días calendario y en esos 15 días no estamos contando el día que se realiza la asamblea. Ojo, 15 días, que es que en mi reglamento dice 5 días, no señor. Tienen que ser los 15 días. ¿Por qué? Porque la norma, la ley 675 está fijando el plazo mínimo. Usted puede decir en su reglamento que con 20 días por ser más garantista, pero no que con 5, porque la norma ya está dando una garantía de plazo. ¿Para qué? Para que las personas propietarias, copropietarias puedan ejercer su derecho de inspeccionar las cuentas, los libros, analizar presupuestos, analizar toda la información que se debe analizar para acudir a una asamblea, que es un derecho que se le debe garantizar a cualquier partícipe de una entidad de naturaleza privada obligada a realizar asambleas, es decir, no solo las copropiedades, sino las sociedades comerciales, las corporaciones, las entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Todos deben tener un derecho garantizado a inspeccionar los libros para, de manera previa a la asamblea, prepararse y establecer una postura para acudir a ella. Ojo, ¿por qué medio se hace la convocatoria? La convocatoria se hace mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular o del conjunto a la última dirección registrada, y también, ojo, se pueden establecer mecanismos en el reglamento de propiedad horizontal que indiquen que la convocatoria se va a publicar en un espacio de libre visualización dentro de la copropiedad para que todos tengan derecho a conocer la convocatoria de la asamblea cuando no sea posible localizar de manera precisa al propietario, porque saben que este tema de las direcciones de correos electrónicos son
a veces difíciles de gestionar. Lo que sí es muy importante, y de eso vamos a hablar ahora cuando estemos ya en qué dicen quienes interpretan la norma, es que hoy en día la reglamentación sobre tratamiento de datos personales es muy estricta y la vigilancia que da a ello la Superintendencia de Industria y Comercio es muy estricta. Y eso significa que la copropiedad, ni los copropietarios, ni nadie puede remitir citaciones ni ningún tipo de comunicación a la comunidad a través de datos personales como correos electrónicos y otros, sin que se obtenga previa autorización de tratamiento de datos personales o que en el mismo momento en que se remite la comunicación se obtenga esa autorización. Y esto ahora les cito un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto para que lo tengamos en cuenta, porque a veces se comete el error de hacer citaciones masivas donde se pueden evidenciar correos electrónicos de toda la comunidad, caso en el cual se está infringiendo el derecho de protección de datos personales, sancionable hasta con 2.000 salarios mínimos dentro de a cualquier persona que lo vulnere, incluidas las copropiedades y administraciones de copropiedades que no cumplan con estas normas de protección de datos personales. Entonces ustedes dicen, ojo, ojo que estamos en periodo de citación de asambleas. Esta copropiedad ya adelantó el proceso de recopilación de información de los copropietarios actualizado con autorización de tratamiento de datos. ¿Saben los propietarios de unidades privadas en su copropiedad para qué serán usados los datos que se están recopilando dentro del régimen de copropiedad? Esto hay que tenerlo en cuenta. Además, que la dirección de convocatoria del propietario no necesariamente es la del inmueble que se tiene en la copropiedad. Debe existir autorización de tratamiento de datos, lo reitero, asunto que les comparto en concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ojo acá, que por ahí vi una pregunta que tiene que ver con esto, ahora la resolvemos. ¿Qué pasa si la asamblea no es convocada dentro del periodo debido? Recuerdan y nos devolvemos a que la teníamos que convocar con una antelación de 15 días calendario fuera del día de la asamblea, pero que la asamblea se debe realizar a más tardar dentro de los 3 primeros meses del año, ¿sí? O en el momento en que indique el reglamento, pero estando dentro de esos 3 meses. Pues bien, ¿qué pasa si la asamblea no es convocada dentro del periodo debido? Y yo soy esa administradora que está pensando qué voy a hacer. La asamblea, en el caso de que no sea convocada dentro del periodo debido, se debe reunir por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento del periodo presupuestal, es decir, el primer día de abril, donde se debe reunir en el lugar y hora que indique el reglamento o en su defecto en el edificio a las 8 de la noche. ¿De cuándo? Del primer día de abril. Pero ojo que ahí tengo una pregunta y me pregunta, por aquí voy tomando la pregunta de el señor Nelson. Sí se puede citar la asamblea en el mes de marzo, obviamente con los 15 días y esta se haga en abril, porque es probable que pase por esa última semana de marzo, Semana Santa. Esta es una excelente pregunta. Y miren, a la norma debemos darle una interpretación contextual, una interpretación que sea extensiva, una interpretación que sea garantista, pero una interpretación que nos permita operar. ¿Qué es lo que dice la norma? Que cuando la asamblea no se convoque dentro del periodo debido. Es decir, el administrador debe citar a la asamblea dentro de esos primeros 3 meses. ¿Sí me entienden? Él tiene que remitir la citación dentro de esos primeros 3 meses. Y si eso me da con que la cité a mitad de marzo o a finales del mes de marzo y sabemos que se nos va a cruzar un poco con la Semana Santa, a finales del mes de marzo, pues podemos convocar la realización, que la fecha de la asamblea sea después del primer día de abril, ¿sí? Pero garantizando que yo cité la asamblea dentro del periodo que correspondía. Lo que nos dice la norma de cuando no se convoca la asamblea es que yo pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y citación no hubo por ninguna parte, o sea, nada de citación. Si llega el último día del mes de marzo y la citación nunca llegó, en ese caso la asamblea se debe reunir por derecho propio el primer día hábil del mes de abril. Pero si antes del primer día hábil del mes de abril usted recibió la citación, se debe respetar esa citación. Eso para resolverle esa inquietud que podemos tener muchos y que tiene nuestro participante Nelson, que es supremamente válida y podrá haber distintas interpretaciones. Pero lo cierto del caso es que la asamblea está siendo garantista y la copropiedad está siendo garantista en la medida que la asamblea está siendo citada dentro del periodo que debe ser citada
aun cuando la fecha de su realización se pase un poco de esos 3 primeros meses del año porque está siendo citada. Distinto es que no haya sido citada y ahí sí, sea lo que sea, nos tenemos que reunir el primer día hábil del mes de abril. Continuemos. Eso es la historia bonita de cuando la asamblea se convoca y todo va saliendo bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la asamblea se convoca y no hay quórum? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se logra el quórum? Que es lo primero que tenemos que saber para entender si yo convoqué y hay quórum o no hay quórum. El quórum para deliberar, es decir, para que podamos discutir los temas de la asamblea, es un número plural de propietarios que representen más de la mitad de los coeficientes de copropiedad. Para quienes estén aquí nuevos en el tema, los coeficientes de copropiedad son aquellas porciones de participación que representan el porcentaje de área privada que tiene un copropietario frente al total de la copropiedad, ¿sí? Entonces, esos coeficientes de copropiedad van a determinar cuál es el porcentaje de propiedad que tiene ese propietario sobre los bienes comunes. Que digamos que yo tengo 50 metros cuadrados, otro tiene 100 metros cuadrados, mi coeficiente de copropiedad está en razón de mi mayor área y el coeficiente del otro está en razón de su menor área y entonces cada uno tendrá un porcentaje de copropiedad distinto sobre los bienes comunes. Y entonces, esos coeficientes de copropiedad van a determinar si tengo quórum para deliberar. Y debe ser la mitad más uno de los coeficientes. Ojo que en derecho siempre hay excepciones y la excepción será aquellas ocasiones en las que requiero de una mayoría calificada, o sea, más del 70% de los coeficientes para decidir, que ahora vemos cuál es. Cuando se trate de decidir sobre la extinción de la copropiedad, que se requiere el 100% de los coeficientes, y cuando se trate de reuniones de segunda convocatoria, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, ojo acá, delibero con más de la mitad de los coeficientes, salvo que se trate de mayoría calificada, que vayamos a extinguir la copropiedad o que, ojo, segunda convocatoria, que es lo que ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa, señores? Si yo convoqué, recuerden, estábamos para acá en convocatoria, 15 días calendario, fuera del día de la asamblea, tengo que tener tratamiento de datos personales, yo remito la convocatoria, publico carteleras, traté de hacerla, llegamos, no hay quórum, no tengo más de la mitad de los coeficientes. Pues si no se logra ese quórum deliberatorio, se debe convocar a una nueva reunión al tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial a las 8 de la noche, que es lo que nos dice la norma, salvo que, ojo, el reglamento de copropiedad indique otra cosa, sin perjuicio de lo que disponga el reglamento de propiedad horizontal sobre la reunión de segunda convocatoria. En la reunión de segunda convocatoria ya no requiero la mitad más uno de los coeficientes, ya requiero es decidir siempre que haya un número plural de copropietarios, es decir, necesito dos, ya con dos sesiones, un número plural, cualquiera que sea el porcentaje de los coeficientes. Puedo tener el 30% de los coeficientes, pero con esos puedo deliberar. Las únicas decisiones que yo no podría tomar en esa asamblea son aquellas que requieren mayoría calificada, es decir, que estén el 70% de los coeficientes, pero todo lo demás se puede decidir. Presupuesto, elecciones, todo lo demás. Lo que sí es importante es que cuando la asamblea se convoca por primera vez, tiene que estar determinado y detallado qué va a pasar si no hay quórum inicial. Y debe de una vez allí precisarse todo lo referido a la segunda convocatoria, porque de lo contrario no se podría realizar. Eso no se sobreentiende. Tiene que quedar en la citación. Y ojo, que sobre este tema de la segunda convocatoria hay debate. Este no es un tema pacífico. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda ha considerado en varios de sus conceptos que ese plazo de tercer día hábil no es un plazo que pueda ser modificado por el régimen, por el reglamento de propiedad horizontal, como hacemos todos y como todo el mundo hace, y es que sesionar, si a las 6 de la tarde no están, pues sesionamos a las 7 con los que estén, ¿cierto? Ese es el común denominador. No es un tema pacífico, es un tema que, así como el régimen, así como el Ministerio de Vivienda dice, ojo, que usted no puede citar a la asamblea con una antelación distinta de por lo menos 15 días, usted no puede decir que sean 5. Usted sí puede decir que sean más, pero no que sean menos de 15. Usted no puede decir que sean menos de 3 días hábiles porque la naturaleza de la disposición de la segunda convocatoria es que se logre reunir más gente para la próxima reunión, no que decían con 2 personas en la reunión.
Es un tema que no es pacífico, pero ojo, que en muchas de las copropiedades donde así se realiza, se parte del principio de la buena fe y se parte del principio de que nadie vaya a impugnar el acta, ¿cierto? Y que la reunión se considere válida. Pero hay debate y eso quiero dejarlo sobre la mesa. ¿Qué pasa entonces si finalmente logramos un quórum para deliberar? Pues que vamos a tener que votar. Y el voto, según la ley de propiedad horizontal, nos dice que cada voto de cada propietario equivale al porcentaje de coeficiente de copropiedad. Y aquí le puse 3 asteriscos para que se vayan a la casa pensando que esto inicialmente era así, pero que realmente ha tenido otra interpretación. Yo vengo por un recorrido de esta asamblea donde comprendimos qué es la asamblea, quiénes la conforman, cuándo la debo realizar, ¿sí? ¿Cómo la debo convocar? ¿Qué pasa si yo la convoco y no llegan todas las personas? ¿Cómo se puede hacer la reunión de segunda convocatoria con la advertencia de que tengo que dejarlo desde la primera citación? Pero ¿cómo voy a votar? Sobre este tema inicialmente se planteaba que el voto siempre tenía que contabilizarse según el coeficiente de copropiedad que tuviera cada bien privado. Pero este asunto fue demandada la norma, considerando que falta el principio de la igualdad en la democracia, que haya ciertas votaciones que puedan tomarse con el peso de un coeficiente, porque significa que si usted tiene el inmueble más grande, pues va a tener el mayor peso de la decisión en asuntos que deberían ser decididos democráticamente, es decir, un voto, una persona. Lo que decidió allí la Corte Constitucional es que, en efecto, solamente se puede tomar el peso de los coeficientes para aquellas decisiones que tengan contenido económico, y todas las demás decisiones, como la elección del consejo, como la elección del comité de convivencia, como la elección del revisor fiscal, se toman con voto nominal, es decir, un inmueble, un voto. Y esto es importante porque al ser una decisión de la jurisprudencia de la máxima corte de nuestro país, pues debe ser respetada. Y esto es un tema que aún muchas veces es desconocido dentro del régimen de copropiedad, y se insiste que las decisiones sobre consejo de administración, por ejemplo, se tomen teniendo en cuenta los coeficientes, y esto significa, digamos, que hay coaliciones de propietarios que tienen mayores porcentajes de coeficientes para elegir miembros de consejos y otros, cuando en realidad las votaciones en estos casos tienen que garantizarse con un voto nominal de un voto, un propietario, y no con el peso del coeficiente. Las decisiones adoptadas válidamente son de obligatorio cumplimiento para todo el mundo, para los propietarios, inclusive los que no asistieron, para el administrador y órganos de administración, para los demás usuarios y ocupantes del edificio o conjunto. ¿Cuándo tengo que tener una mayoría calificada para tomar decisiones? Vamos por acá. Correcto, por aquí tengo a Camila haciendo una manifestación. En efecto, la limitación de la votación nominal de un voto de un propietario únicamente se aplica a copropiedades residenciales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son aquellas en las que se debe garantizar el principio de la igualdad democrática que la Corte Constitucional determinó, y porque en las diferentes interpretaciones se ha indicado que la sentencia que lo decidió se refería a asuntos de copropiedades residenciales. Esto no es aplicable en copropiedades de otro tipo, solamente en las residenciales. Ahora bien, vamos a las decisiones que requieren mayoría calificada. Cuando le vamos a cambiar destinación a los bienes comunes, cuando vamos a aprobar cuotas extraordinarias de administración, expensas extraordinarias, cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere 4 veces el valor de las expensas mensuales, es decir, que sea más de 4 veces la cuota ordinaria de administración. Cuando vamos a aprobar expensas comunes diferentes a las necesarias o cuotas extraordinarias. Y esto es gran dificultad, o sea, que me dicen de la aprobación de la cuota para organizar la fachada. Entonces, ¿cuántos años nos pasamos tratando de aprobar esa organizada la fachada porque no logramos la mayoría calificada? Ahí es donde tenemos que entender que ser propietario es un derecho, pero también es un deber que hay que ejercer. También cuando vamos a reformar el reglamento de propiedad horizontal es importante y fundamental tener y contar con la mayoría calificada del 70% cuando vamos a desafectar un bien común,
cuando vamos a reconstruir el edificio conjunto destruido por lo menos en el 75%, cuando vamos a cambiar de destinación bienes de dominio particular, cuando vamos a adquirir inmuebles para el edificio conjunto o vamos a liquidar o disolver la copropiedad. Y acá es importante es que estas decisiones no pueden tomarse en reuniones no presenciales ni en segunda convocatoria, salvo que en la reunión de segunda convocatoria esté el 70%. Es decir, requisitos de las reuniones de mayoría calificada. Siempre debe estar para tomar estas decisiones el 70% de los coeficientes. Punto. Y no pueden tomarse en reuniones no presenciales. Inclusive, ojo que después de todo el tema de la pandemia, reuniones virtuales, etcétera, etcétera, este tema ha seguido vigente, que puede ser debatido, pero continúa vigente. Entonces ahora vamos al tema que me parece a mí más interesante, que es donde miramos, oiga, para ustedes que están aquí y que les agradezco enormemente su participación en esta reunión y en esta convocatoria a esta jornada de propiedad horizontal importantísima para iniciar el año con pie derecho en temas del ejercicio correcto de nuestro deber como copropietarios, pero también como administradores, como miembros de consejo. Y creo yo personalmente aquí dando la cuña que sobre todo deberían existir este tipo de espacios para la capacitación a miembros del consejo de administración, que son personas que amablemente se prestan para ejercer esa labor en pro de su comunidad, pero que muchas veces no tienen el conocimiento de la norma a este nivel. Es importante que no solamente nos quedemos con lo que la ley dice, porque la ley son un montón de palabras que fueron redactadas en un momento específico de la historia donde había unas interpretaciones y unas necesidades. Pero la realidad va mucho más rápido que la norma. Y en nuestro contexto, las necesidades van mucho más rápido que la norma. Entonces, para ustedes evitarse estas 2 horas acá sentados o esta horita y cuarto que nos vamos a tomar acá, nosotros fácilmente lo que podríamos hacer es leernos la norma y decir, bueno, eso es lo mismo que ya dijo, la verdad no dijo nada nuevo, no, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero estamos interpretando. Lo cierto del caso es que la jurisprudencia, nuestros jueces, nuestras altas cortes y el Ministerio de Vivienda, que es quien interprete y quien ejerce como órgano interpretador de las normas en materia de régimen de propiedad horizontal, son quienes han establecido interpretaciones a aspectos que generan controversia o que requieren ser interpretados para una correcta explicación de las normas, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué dicen las interpretaciones? Pues vamos a resolver algunas preguntas que ha resuelto la jurisprudencia y la doctrina en asuntos de propiedad horizontal. Ya hemos hablado, por ejemplo, voto nominal y voto por coeficiente, que esta interpretación la encontramos en la sentencia C522 del año 2002, donde nos indica que únicamente las decisiones de contenido económico se toman bajo el criterio de coeficientes y las demás tienen voto nominal, pongamos garantía de igualdad que imperan las democracias. Esto para hacer la precisión que también nos manifestaba nuestra asistente Camila, aplica únicamente para las copropiedades residenciales. Cuando tenemos copropiedades mixtas, copropiedades de comercio, copropiedades de servicios, no es aplicable esta interpretación. Y aunque podamos considerar que en una copropiedad mixta deberíamos garantizar ese derecho a la porción residencial, lo cierto del caso es que cuando la copropiedad es mixta ya adquiere una connotación de mixtura comercial y escapamos de la interpretación de esta sentencia que nos exige que la votación sea nominal. Vamos a otro de los asuntos que les decía que me parece súper importante. Esto es muy, muy, muy relevante. El tema de tratamiento de datos, y se los digo porque digamos que en mi ejercicio me dedico a hacer investigaciones del Estado, de la interpretación normativa desde las diferentes autoridades, y dentro del histórico de sanciones que la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto en temas de tratamiento de datos personales, tengo que decirles que muchas de ellas han estado dirigidas contra inmobiliarias y contra copropiedades por el inadecuado manejo de la información personal. ¿Qué nos dice el concepto SIC 2022-29633? La copropiedad como persona jurídica está obligada a cumplir con el régimen de protección de datos personales, cuya dirección recae en la Asamblea General de Propietarios, el Consejo y el Administrador. El administrador es el encargado de tratar los datos con los fines de utilización, recolección y almacenamiento. E inclusive, ojo, los datos personales que se recolectan y se tratan deben tener
un resguardo con unas medidas de seguridad específicas. Esto todo para resumirles que el computador de la copropiedad donde estén resguardados estos datos tiene que tener clave de acceso y tienen que tener, inclusive en el archivador de la copropiedad, tienen que tener mecanismos de seguro llave. Y se los digo porque les puede parecer como súper básico o súper chistoso, pero la superintendencia hace visitas de inspección sorpresa y por ese tipo de cosas imponen sanciones. Y he visto sanciones por eso de 30 a 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque a veces nos parece insignificante, pero proteger la información de las personas es un asunto supremamente delicado. El tratamiento de datos personales solo puede realizarse cuando existe autorización previa, expresa e informada del titular o mandato legal o judicial que releve el consentimiento del titular. Y en ese orden de ideas he visto que durante los últimos días las copropiedades, varias administraciones están dirigiendo a sus propietarios formularios de Google donde van a diligenciar la información y al final aceptan el tratamiento de datos personales, esto para poder prevenir y curarse en salud de las convocatorias de asambleas que vienen ahora y que no estén vulnerando esos derechos a la protección de datos personales de los copropietarios. Otro de los puntos que ha sido tratado por las diferentes interpretaciones, y en este caso por el Ministerio de Vivienda, es el de qué pasa cuando la asamblea se disuelve por pérdida de quórum. Aquí nos ha dicho el Ministerio de Vivienda y es que si la asamblea empezó muy animada y todos fueron, pero a la mitad cuando ya todos estaban cansados o dormidos a las 11 de la noche, la mitad se fue y ya no tenemos un quórum para deliberar ni un quórum para decidir, la asamblea se debe suspender y continuar en la fecha y hora que acuerde la Asamblea General de Copropietarios con el fin de discutir los temas que no se pudieron tratar, teniendo en cuenta que el régimen de propia horizontal carece de un trámite específico para estas situaciones. Lo cierto del caso es que nunca la asamblea puede continuar deliberando y decidiendo cuando pierda el quórum y por eso es muy importante que tengan mecanismos, no sé, tecnológicos, físicos, lo que sea, para poder controlar cómo se mantiene el quórum, porque de lo contrario, las decisiones que se tomen quedarán viciadas de nulidad y dicha asamblea y dicha decisión podrá ser impugnada y declarada inválida por un juez. Otro tema importante es qué pasa con los derechos de quienes no son propietarios. Lo que yo estoy haciendo aquí es una recopilación de los motivos de mayor consulta y de mayor debate jurisprudencial y de mayor debate de consulta ante el ministerio sobre temas de las asambleas. Dice la sentencia 318-2002, que es importante en materia de propiedad horizontal, que cuando un residente que no es propietario sienta que necesita hacer valer sus derechos en la asamblea, puede asistir perfectamente a la reunión y puede intervenir, pero no puede votar. El residente no propietario tiene voz, pero no tiene voto. Debe ser escuchado y le asiste el derecho a ser escuchado. Pero ese derecho estará limitado a los aspectos tratados en la asamblea que lo puedan afectar, es decir, que afecten directamente a ese residente no propietario que hace la intervención. Él no se puede poner a hablar sobre 70 temas que no le corresponden. Y tendrá voz y no voto. En la asamblea, los únicos que tienen derecho efectivo al voto son ¿quiénes? Los propietarios. Y ahí vamos a ver porque peleas de este tipo de quién puede asistir a la asamblea, ustedes no se las imaginan. O sea, el esposo de la señora que dice, no, es que yo no estoy en la escritura, pero a mí me tienen que dar mi voto, porque mi voto, porque mi voto. No, es que ese apartamento era de mi papá, pero mi papá falleció y yo quedé. Es que el apartamento es de 3 hermanos y yo, pero es que yo soy el que decido. Ojo, que en temas de régimen de propiedad en común y proindiviso, sucesiones, y esposos o esposas, cónyuges que quieren ejercer el derecho al voto sin aparecer en el registro de propiedad. Hay muchísimo debate. Por ahora sabemos que quien no es propietario tiene total derecho a ser escuchado, pero solamente sobre aspectos que lo afecten directamente. ¿Qué pasa con entonces el heredero que quiere ser reconocido en la asamblea como titular del inmueble? Nos dice el Ministerio de Vivienda. En este contexto, cuando no se ha protocolizado la adjudicación de una sucesión, se le debe reconocer la calidad de heredero y nombrar un representante legal albacea. ¿Esto cómo se hace? La mayoría de los trámites sucesorales se debe nombrar un heredero administrador, inclusive para hacer los trámites ante la Dirección de Impuestos, DIAN, para que haya un heredero que represente ese proceso sucesoral, es decir, que represente la sucesión ilíquida. Y en esos casos, ese representante es el que participará en la asamblea hasta que finalice el proceso de sucesión.
pero ojo que eso lo tiene que acreditar ante la asamblea. Se puede impugnar la asamblea por limitarle el tiempo de intervención a un copropietario. Esto no solamente ha sido motivo de pronunciamiento por el Ministerio de Vivienda, sino que ha sido motivo de, ay, perdón, aquí me falta ajustarle la sentencia. Y lo que ha dicho la jurisprudencia en este caso es que no. Ay, no, es que este no viene hasta acá. Bueno, aquí le tengo que ajustar esto, pero yo creo que las memorias se las enviamos y ajustadas. Lo cierto del caso es que cuando se limita el tiempo de intervención a una persona a 2 minutos, 3 minutos en una asamblea, imagínense en una asamblea de una unidad de 1000 apartamentos como tenemos varias en Bello, en Medellín, etcétera, pues hombre, eso no tiene ninguna intención de vulnerarle su derecho de participación, ni va a representar nunca una nulidad, siempre que se logre demostrar que a cada uno se le dio un derecho justo y equitativo de participar en la asamblea, y está ratificado ya por sentencias este asunto. ¿Qué pasa con la asistencia a las reuniones no presenciales? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que, como les decía yo hace un rato, es importante que en las reuniones no presenciales o mixtas, todas las personas que asistan puedan deliberar y no que sea una reunión donde simplemente aparecieron ahí, pero realmente no hay una deliberación. Y esa es una interpretación extensiva que se ha dado importante porque ha garantizado que las reuniones virtuales hoy se puedan seguir haciendo y que sean totalmente válidas sin que asista el 100% de los copropietarios. La votación por comuneros, el inmueble que es de mis 3 hermanos y yo. Bueno, el Ministerio de Vivienda también ha precisado que al interior de la unidad privada los comuneros deben acordar su decisión y deben actuar de manera conjunta. Es decir, no pueden llegar los 3 diciendo, no, es que yo voto por el 33% de este apartamento, mi hermano vota por el 33% y podemos votar distinto, no. Cada unidad vota con un voto unificado, así le pertenezca a varias personas. ¿Qué pasa cuando el propietario es una sociedad en liquidación? Pues el liquidador tiene que ejercer todos los deberes como propietario dentro del régimen de la propiedad horizontal y cuando no se haya nombrado liquidador, el representante legal de la sociedad que esté en proceso o trámite de ser liquidada. ¿Qué pasa cuando se pretende otorgarle el derecho al voto en una asamblea al cónyuge que no es propietario? Esto también ha estado aclarado varias veces por el Ministerio de Vivienda, que nos dice, el cónyuge no propietario no representa al propietario, solo por ser el cónyuge. Tiene que tener poder. Y si usted, señora propietaria, no le quiere dar poder a su esposo y usted es la que aparece en el certificado de tradición, su esposo no tiene derecho al voto. ¿Por qué razón? Porque lo que considera la norma y la interpretación de la norma es que dentro de la sociedad conyugal, si bien hay una comunidad de bienes, mientras esta no llegue al momento en que vaya a ser disuelta y liquidada, cada uno de los cónyuges tiene derecho a la libre administración de los bienes que están a su nombre. Y el otro no representa al cónyuge solo por el hecho de ser cónyuge. Y esto implica que si el apartamento es suyo y le va a dar poder a su esposo o esposa, pues le debe otorgar un poder. Y esto ha ocurrido porque en ocasiones ha habido conflictos por eso y el cónyuge llega, no, es que eso está a nombre de ella, pero eso es mío y es que yo necesito que me dejen votar, etcétera, etcétera. En esos casos, el cónyuge puede tener derecho a voz, pero no a voto. ¿Qué pasa para el plazo de las reuniones de segunda convocatoria? Pues como les decía, sobre este tema hay debate y miren este concepto del Ministerio de Vivienda en el que indica que no se podía establecer con segunda convocatoria si no se cumplen los 3 días hábiles. Sin embargo, el tema es objeto de amplio debate y es un asunto que no es muy respetado dentro del régimen de copropiedad, pues normalmente las reuniones de segunda convocatoria se establecen para la hora siguiente a la convocatoria de la primera reunión, confiando en que la asamblea no vaya a ser impugnada. Ojo, ¿por qué hablo de que se impugna la asamblea? Porque lo que se impugna son las decisiones de asamblea y no el acta. Porque recuerden que el plazo para impugnar decisiones de asamblea empieza a contarse desde el día que la asamblea se realiza y no desde el día que me entregan el acta. Esto ha sido motivo de muchísimo debate porque los 2 meses se cuentan desde el día de la asamblea, tenga o no tenga acta, porque muchas veces el acta se demora un montón o intencionalmente no la entregan para que no se pueda impugnar
y simplemente con la prueba de las decisiones que se tomaron o solicitando como prueba en el proceso que se le exija a la administración que aporte el acta, yo puedo impugnar la decisión. No impugno el acta, impugno la decisión de asamblea. Y con esto hemos terminado esta exposición sobre asamblea, convocatoria, realización y modalidades, trayendo un poco de lo que dice la norma y también qué dicen las interpretaciones de la norma que nos trae el Ministerio de Vivienda y la jurisprudencia en los aspectos más relevantes, pero vamos a ir un poco a lo que nos dicen algunas preguntas que ya hemos resuelto. La pregunta de Camila, Nelson, ya la resolvimos. Para que la asamblea imponga una sanción, ¿esta función debe estar en el reglamento? Sí, por supuesto, y este es uno de los temas más delicados. Ningún tema sancionatorio puede imponerse o puede llevarse a cabo si la sanción no está expresamente contenida en el reglamento o en el manual de convivencia aprobado por la Asamblea General de Copropietarios o si no está el debido proceso a seguir, porque yo puedo tener la sanción, pero no le establecí un debido proceso. Y si no tengo establecido un debido proceso, no voy a poder cumplir con las previsiones que la ley me exige. ¿Qué pasa si el balance de los años anteriores no ha sido aprobado en las asambleas? Tiene que ponerse a consideración en la asamblea para que puedan ser aprobados los balances. Y la revisoría fiscal deberá emitir un concepto sobre el particular y traerse el balance del año que se va a aprobar para que se apruebe. Es decir, esto no funciona como un tema en cadena, es decir, que si el anterior no se aprobó, entonces el de este año no se puede aprobar. No, se debatirá sobre el balance que no ha sido aprobado, pero se tendrá que someter a aprobación el balance de este año para que se tome una decisión sobre ese, porque ustedes saben que los cortes financieros y contables son anuales y cada año abrimos un nuevo capítulo. Por supuesto, muy difícil operar una copropiedad con unos balances no aprobados, pero habrá de hacerse y cada balance funciona como una anualidad totalmente independiente que debe someterse a aprobación y debería tratar de subsanarse esta situación convocando una asamblea exclusiva para aprobación de los balances pendientes y aprobar el balance que corresponde a esta vigencia. Tenemos a Estefanía en una reunión virtual. Si varios propietarios no votan por una de las opciones que se estén exponiendo, ¿sería ineficiente? No, no quiere decir eso. La interpretación lo que quiere decir es que la asamblea no parezca una asamblea de mentiras, sino que las personas que asisten a una asamblea virtual estén deliberando, es decir, que tengan la oportunidad de participar, que se abra micrófono, que se reciba el chat para hacer intervenciones, es decir, que no sea una asamblea donde todos están ahí, que no pasa nada, que no se puede grabar nada porque ni nadie habla ni nadie participa y que de repente se suponga que todos votaron, porque sería algo que se podría tener como ficticio, donde realmente no hay una deliberación. Lo que quiere garantizar la interpretación es que no sea una asamblea que sea como mandada a hacer, sino que realmente se dé la oportunidad a la deliberación. Pero sabemos que en la asamblea virtual no todos los que asisten están votando. Eso sí, se tendría que garantizar en la votación que se cumplan con con el quórum deliberatorio mínimo para que la decisión sea tomada válidamente. Liliana, según el artículo 45, el quórum deliberatorio se da cuando están representados más de la mitad de los coeficientes y el decisorio más el voto favorable es la mitad más uno. Claro que sí. Yo puedo deliberar con la mitad más uno de los coeficientes que asisten, pero para decidir tienen que votar la mitad más uno de esos que asistieron, no de la totalidad de los copropietarios. Me parece un excelente aporte para precisar a toda la audiencia y esto es importante y es, asisten la mitad más uno, pero para votar a favor por una decisión de esos que asistieron, debe votar la mitad más uno de los asistentes, no la totalidad de los que conforman el quórum deliberatorio. Si en el reglamento de propiedad se exige poder autenticado para actuar en asamblea, debe cumplirse esta formalidad. Sobre este tema también hay debate y digamos que prevalece siempre lo que se establece en el reglamento, pero diferentes interpretaciones jurisprudenciales y el ministerio nos han indicado que la ley de propiedad horizontal no exige ni nunca exigió ninguna formalidad y no debería limitarse el derecho a participar en las asambleas de copropietarios exigiendo formalidades adicionales que impiden garantizar ese derecho a los copropietarios. Pronunciamientos de materia de igualdad desde las altas cortes y desde el Ministerio de Vivienda que lo que buscan garantizar es el principio de libertad e igualdad democrática dentro del régimen de copropiedad y que no se utilicen este tipo de restricciones para limitar el ejercicio del actuar de los copropietarios dentro del régimen de copropiedad. Este es
este grupo de preguntas que teníamos en nuestra sesión. Eh, Realmente lo que buscamos es que tratar este tema que es muy concreto, pero que es importante y que nos permite resolver algunas preguntas que pudiéramos tener, les sirva a ustedes para que este año vamos con pie derecho en las asambleas y obviamente que estaremos abiertos a resolver otras preguntas que ustedes puedan tener sobre este asunto. Laura, muchísimas gracias por esta explicación tan amplia y tan clara sobre este tema que es tan importante para todos. De verdad que surgieron dudas del común, dudas respecto de la participación y la modalidad de la asamblea y creo que esas preguntas que hay ahí súper puntuales pueden ponerse en contacto contigo para que sean atendidas. De verdad, muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si Laura tienes por ahí tus datos de contacto para que quienes tengan esas duditas se puedan poner en contacto contigo. Y por último, les recordamos que las memorias de esta jornada quedan en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @lonja gremio inmobiliario para que ahí revisen otras jornadas que hemos realizado. Y recuerden que este es un espacio que realizamos de manera mensual para que estén súper atentos en nuestras redes sociales. Bueno, por acá les voy a dejar en el chat mis datos. Perfecto, muchísimas gracias Por Laura, aquí muchísimas estamos. gracias a todos. Aquí está el correo de Laura para que se pongan en contacto con ella. Y aquí también les compartimos el link de inscripción del Encuentro de Oriente para que allí encuentren toda la información acerca de este evento. También en nuestras redes sociales en Instagram, @lonja el gremio, pueden encontrar toda la información relacionada con el evento. Muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día. A ustedes muchísimas gracias y un feliz día.